Vamos a recuperar el proyecto creado en la clase anterior. Y a partir de ahí vamos a crear el proyecto JSP. La clase, dada en la clase número 2 de Java, ¿verdad? No necesitamos especificar ningún tag que resulta ahí porque es una aplicación Java. ¿Okay? Con la perspectiva que tenemos es suficiente poder verlo. ¿Okay? Miremos la clase con, la habíamos exportado anteriormente, estudiante dado. ¿Okay? Tiene la implementación anterior donde simplemente cargamos la lista de clase estudiante manualmente. ¿Ok? Vamos a crear el proyecto JSP. Creamos un Dynamic Web Project. Vamos a poner JSP sample número 1, el cual vamos a ir desarrollando en varias partes. Parte 1 va a ser esta parte donde listemos los datos de la tabla. El target runtime es el servidor que tenemos creado. Next and finish. Le decimos que no, trabajemos con la perspectiva que creemos. Aquí tenemos nuestro proyecto JSP Sample número 1. A partir de ahí vamos a copiar cada uno de los paquetes que tenemos creados en la clase anterior para reutilizarlos y no poder escribir ese código de más. Ok, seleccionamos todos los paquetes creados y lo pegamos en nuestro src. Okay. Ya tenemos ahí, ¿verdad? Cada una de las cosas que habíamos generado. Una de las cosas que vamos a probar inicialmente es crear una JSP sencilla de ejemplo. Esta JSP se va a llamar academia.jsp. Ok, academia.jsp. Vamos a definir el markup XHTML, que es una DTD HTML un poco más estricta. Entonces eso de alguna manera lo que valida son las etiquetas HTML. Ok, academia JSP. Solo vamos a probar que se ejecute correctamente en el servidor para que empezamos a hacer el trabajo. Ok, academia ejemplo número 1. Ok, vamos a ejecutarlo. Para que se ejecute de forma directa, nosotros tenemos que modificar el WXML del proyecto. Ok, ese va a ser nuestro welcome file. Entonces, nuestro welcome file es el JSP que creamos, que se llama academia.jsp. Ok, podemos ejecutar nuestro proyecto, clic derecho sobre él, le damos Run as on server. Eso lo que va a hacer es iniciar el Tonka que ya hemos configurado en clase. Tarda un poco, pues está iniciando el servidor y muestra y abre el browser que tengo por defecto mostrando, ¿verdad?, la página JSP que he creado. Vamos a regresar a Eclipse. Ok, ya sabemos que el proyecto está corriendo, que no está corriendo. Recordemos que tenemos que agregar en nuestras librerías para que corra, ¿verdad?, lo que son nuestros drivers de conexión. En mi caso, en este proyecto lo voy a conectar a Postgres, entonces solo necesito agregar el driver de Postgres. Okay. Me voy a mi Java Build Path, librerías, y le doy Add External Jars. Y entonces ubico aquí, bueno, en esta ruta tengo mi Postgres. De hecho, puedo agregar los drivers que vaya a usar. En este caso puedo agregarlos, el de SQL Server y el de Postgres, para que miremos un momento que la base de datos puede ser cualquiera y no estar necesariamente amarrados a un gestor de base de datos. Okay, vamos a modificar mi estudiante
dado, que es el que va a tener mi implementación. Está aquí para el ejemplo, lo que hemos visto que mis implementaciones están acá, en estudiante dado. Recordemos mi clase de conexión. Tengo son 3 variables las importantes ahí. Mi conexión URL para Postgres, esa sería su descripción. Ese es el usuario y el password que tengo definido. Mi base de datos se llama UCA. Ok, el class for name para mi caso es org Postgres. Vamos a comentar el de MySQL. Ok, y todos los demás métodos siguen siendo válidos. Al final, independientemente del gestor de base de datos, lo que cambia simplemente es el URI de conexión, la cadena de conexión, la clase o el driver de conexión que se va a utilizar, y el drive manager de conexión es siempre el mismo. Entonces el try y el cache, fíjense bien que esto está en el constructor de la clase, de forma que cada vez que yo instancie la clase se va a abrir una conexión. Aquí regreso a estudiante dado y voy a hacer la validación. Perdón, voy a hacer la conexión con la base de datos. En principio necesito una cadena SQL, ¿verdad? Que al final es un string. Y yo digo, voy a hacer un select asterisco from estudiante, la tabla que yo creé en Postgres. Este string, que yo voy a hacer instanciar la clase con db. Voy a poner cx, va a ser igual a new con db. Al instanciar la clase, de forma automática se abre la conexión. Ya con la conexión yo puedo hacer un cx. De hecho lo puedo hacer dentro del try de una sola vez acá, porque tiene su propio manejo de instrucciones. Cx consulta. Ok, le paso cuál es mi string a consultar, y a partir de ahí, ok, voy a recorrer el record set que se generó. While, ¿verdad? Cx ya utilizo los métodos propios de la clase de conexión, que ya lo hemos visto en clase. Ok, a partir de ahí lo que hago simplemente es ir creando o agregando los elementos. Lo puedo hacer de la siguiente manera. Okay, puedo crear un estudiante, un objeto de la clase estudiante acá, y setear los valores de esa clase y irlo agregando a la regla. Es una de las cosas que puedo hacer. Entonces, por ejemplo, estudiante.set nombre. Recordemos que podemos usar ya sean los nombres de las columnas o las posiciones de la fila. Perdón, es siempre trabajar con la clase de conexión cx.getString, ¿verdad? Están los dos métodos ahí, string campo, donde puedo definir la posición, o el nombre de la columna. En este caso voy a poner el nombre de la columna, nombre. Si seguimos haciendo los sets de cada una de las propiedades de la clase estudiante, apellido, cx, getString, el nombre del campo, en este caso apellido. Aquí hemos agregado todos los campos necesarios definidos en la clase estudiante. Recordemos, estudiante tiene los métodos, ¿verdad? O las propiedades, nombre, apellido, carrera y mensualidad. Regresemos a estudiante. Y una vez creado el estudiante, nosotros podemos agregarlo en la lista. Lista.add, y agregamos el elemento que estamos ahí trabajando. Hecho esto, es válido para todos los demás elementos. Recordemos que el while lo que va a hacer es recorrer cada uno de los elementos en la lista. Ok, así se va a ir recorriendo la lista hasta que se llene toda la lista de objetos creados. Y aquí no tenemos que hacer ningún cambio, ya eso es todo lo que necesitamos. Ok, se hizo la consulta, lo más que podemos hacer aquí, en la parte final, si se genera una excepción, ¿verdad?
lo que tenemos que hacer es hay un método que se llama cleanup, que lo que hace es cerrar el result set. Ok. Claro, no podemos ponerlo antes del print trace. También se puede generar una sección ahí. Hay que manejar la sección, tiene que estar dentro del try. Ok, cerramos la conexión acá. Y ahí está. Ok, hacemos un clean up, lo que hace es limpiar la conexión, no la deja abierta de esa manera. Ok, nos vamos a ir ahora a nuestra JSP. Ok, que nuestra JSP sería un código muy parecido al que nosotros teníamos en la clase academia. Ok, que es una instancia de la clase estudiante dado, del cual le llamamos servicio estudiante, y lo que hace eso es cargar esa lista en otro arreglo, del mismo tipo de arreglo, y recorrer al arreglo y imprimir los datos. En este caso lo vamos a mostrar en una JSP. De hecho podemos copiar ese código, porque no va a ser nada diferente a lo que ya tenemos. Ok, vamos a copiar este código, este de acá arriba donde tenemos las variables. Nos vamos a Academia JSP. Okay, lo podemos declarar acá. Recordemos, para que insertar código Java en una JSP solo es con signo menor, signo de porcentaje. Ok, no resuelve porque tenemos que hacerlo siempre a través del existente estudiante dado. Ok, para que me haga las importaciones. Cada vez que hago esto se crea una directiva de importación de elemento específico, y como la parte de array list tenemos que hacerlo. Control espacio y se va agregando cada una de las importaciones. En estudiante exactamente lo mismo, ¿no? Importación, estudiante dado, y tenemos las tres importaciones que necesitamos. Ok, como es una página web, tiene su propia directiva para poder hacer las importaciones. Okay. Ya con esto tenemos un arreglo creado, un arreglo el cual nosotros podemos recorrer aquí en esta parte. Okay, vamos a utilizar un salto de línea, vamos a poner una línea horizontal y poder crear una tabla. Okay. Esto es una tabla HTML, no tiene mucha ciencia. Okay, vamos a ir insertando, creando una tabla HTML con cada uno de los valores. Apellido, carrera, y en vez de mensualidad voy a poner mora para que vean que el cálculo sigue manteniéndose. Okay. Vamos a agregar un tbody, y tbody lo que tiene pues es prácticamente lo mismo. Aquí si al final es un tr y cada elemento. Esto aquí sí necesitamos recorrer el arreglo que tenemos, lo recorremos haciendo un for. Okay, un for in i igual 0, donde i va a ser menor que la lista estudiante punto size. Okay. Entonces al recorrerlo lo que insertamos nosotros es un tr con su td, y cada elemento que vamos a ir insertando ahí pues
va a ser un script de variable, va a ser cada elemento de la regla. Dice estudiante, punto, en este caso voy a insertar primeramente i más 1, que va a ser mi contador, y así voy a ir insertando cada elemento. Aquí es nombre, y así voy a ir insertando cada uno de los elementos de así por cada elemento del arreglo lo vamos a ir recorriendo y poniendo los valores que pertenezcan ahí, y ya con eso tenemos nuestra tabla HTML. ¿Okay? Le vamos a poner un borde para que se vea la tabla y luego agregaremos un CSS para que tenga alguna presentación diferente. ¿Okay? Verifiquemos ahora, esto no es más que dar un F5, si no se mostraron datos en la tabla, verificaremos por qué. Si hay algún error en nuestra conexión, dice que el driver, si no lo hemos agregado al ejemplo, vamos a tener que agregarlo, el driver, si ahí está agregado. Ok, significa que tenemos que reiniciar el contexto. Ok, si ahí está, para que se actualicen, para que el servidor cargue las librerías que esté utilizando. Ok, reinició, ponemos F5 y siguen sin mostrarse datos. Vamos a ver por qué. Dice que hay un error. En que lista estudiante. Bueno, finalmente agregamos el recorrido al estudiante, y en Academia JSP lo que hicimos fue crear una tabla HTML donde se fueran mostrando cada uno de los valores de la regla. Y como verlo acá, ejecutamos el proyecto y se muestran los valores de la base de datos. Podemos agregar un valor más manualmente en la tabla de estudiantes. Estudiante número 4. Pedro Pablo paga 500 y estudia administración. No es necesario hacer un cambio, nada más que dar F5 para que se recuperen los datos. Y esta sería la primera clase para listar campos.